pues el tema de hoy va de esto, de rabietas, de las rabietas de los niños, las que nos ponen contra las cuerdas, con las que nos entran ganas de, no sé, de qué se le puede hacer a un niño cuando entra la rabieta, pero que de alguna forma forman parte también de la relación que establecemos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Sin más, os dejo con Irache Ojeda, que nos ilustre como habitualmente suele hacer. Y no sé si Ane Castro va a entrar o no. Hoy no Hoy entra, no, ¿no? hoy no. Vale, pues hoy os dejo con Irache Ojeda. Yo me salgo y me vuelvo a conectar, porque no sé qué le pasa a mi ordenador, ¿vale? Perdonad y adelante, cuando quieras, Irache. Vale, bueno, bienvenidos a todos y a todas los que estáis conectadas y conectados. Muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, sabía que este era un tema bastante curioso y apetecible para todos, así que pues bueno, vamos a darle caña a esto. Primero de todo quiero deciros que cuando digo niño, ¿vale? Me estoy refiriendo tanto a niño como a niña, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, por una forma de generalizar, pues sin darme cuenta, utilizo niño, ¿vale? Así que si digo mucho eso, perdonadme, ¿vale? Bueno, voy a compartir pantalla para que empecemos la presentación. Vale. Voy a ponerlo en grande para que lo podamos ver todos. Ah, a ver, ahora. Vale. Bueno, pues este es el título, un poco rabietas, límites y frustración, ¿vale? Sería el equilibrio, a mí me gustaría, ¿no? Un poco hablar del equilibrio perfecto entre el manejo emocional, los límites necesarios que hay que poner, como he comentado antes, y el tema de una crianza respetuosa. Primero de todo, ¿vale? Bueno, creo que hemos pasado de un estilo muy punitivo, ¿vale? En donde se hacía un abuso de poder, donde se cortaba todo lo emocional de los menores y se impedía incluso su expresión y no aceptábamos muchas veces que un menor tuviese una emoción fuerte, al otro extremo, ¿no? A donde los niños se les permite sentir y expresar emociones, pero sin ningún tipo de límite en muchos casos. Y creemos, sin darnos cuenta, que esa es la solución, ¿no? Sin entender que lo que tenemos que hacer no es tanto eso, sino acompañarlos en ese proceso de rabia. Es decir, no evitar tanto las situaciones en las que se frustran y sientan rabia, sino acompañarlos en cómo afrontar y en cómo tolerar esa rabia. Entonces, bueno, pues hay una fiebre, ¿no? Un poco por esto que se llama crianza respetuosa, ¿no? Que habla de esto precisamente, ¿no? De que los niños se expresen de forma libre sin ningún tipo de límite, ¿no? Y para mí, ¿no? Creo que ahí caemos a veces sin darnos cuenta en el tema de la sobreprotección, ¿no? Y pongo ahí, ¿esto es una crianza respetuosa? ¿Mm? Entonces, a ver, hay un riesgo, ¿no? De sobreprotección. Pues porque creemos que la crianza respetuosa es eso, ¿no? Dejarlos sentir sin ningún tipo de límite, ¿no? Y claro que es sano sentir la emoción de rabia, lo tienen que sentir, inhibirlo es malísimo, porque al final lo hacen desde el miedo, ¿no? Y desde la inseguridad. Pero eso no da ningún derecho a que se pueda expresar sin ningún tipo de límite, ¿no? Como pues, por ejemplo, a través de puñetazos, de insultos, bueno. Entonces, por eso creo que hay que enseñarles a recursos para manejar y expresar esa rabia, pero de una forma más adaptada. Y para eso, pues tenemos que estar presentes como padres. Y eso ninguna pantalla, ninguna aplicación ni ningún programa se lo va a enseñar, ¿no? Hay que enseñarles que no tienen derecho a todo. Entiendo que te enfades, pero no te voy a consentir que pegues al profesor, por ejemplo. Entonces, dejar que nuestros hijos sientan todo y de cualquier manera, para mí es un tipo de negligencia. Y tampoco les hacemos flaco favor, por supuesto, cuando les estamos protegiéndoles de sentir esas frustraciones, pequeñas frustraciones del día a día que le llamo yo, ¿no? Y pongo un ejemplo. Hace poco hablaba con un profesor de gimnasia de un colegio que me decía que, pues bueno, que en su colegio, en los partidos de fútbol, en gimnasia, los equipos quedaban empate para evitar que hubiera una competición entre ellos y cierta desigualdad. ¿Vale? Entonces, yo le comentaba que a mí me parecía tan importante aprender a ganar siendo un buen compañero,
¿vale? O sea, es decir, respetando al otro equipo, como aprender a perder, ¿no? A tolerar esa frustración. Y claro, y luego también le decía, y cuando salgan de ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque no va a haber quien les proteja de todo eso, ¿no? De todas esas frustraciones de la vida, de perder un trabajo, de suspender una posición, de perder la cartera, ¿no? Algo tan simple como perder la cartera que seguro que nos ha ocurrido a todos, ¿no? Entonces, y en ese vacío es donde no han aprendido a manejar la rabia y la frustración. Y es donde en la adolescencia, Maite, que a ti esto igual te interesa, es donde en la adolescencia, que es otro momento de desorganización, por así decirlo, ¿no? Que es cuando ellos cogen toda su infancia, ¿no? Y la revuelven, por así decirlo, pues vuelve esa emoción más fuerte y sin control. Entonces es cuando aparecen los problemas de ansiedad y de comportamiento, ¿no? Que es cuando decía, no, jo, es que en la adolescencia las rabietas suelen ser peores, porque es un momento de desorganización y es cuando todo está ahí, pum, 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 sin orden y, ¿no? Y como digo, las emociones al máximo exponencial. Entonces, creo, ¿no? Que eso, que la frustración sería como pues un entrenamiento, ¿no? Para aprender a tolerar todos esos retos que nos presenta la vida y todas esas frustraciones. Y en este sentido, creo que la fórmula perfecta y lo idóneo sería un equilibrio entre los dos estilos de crianza, ¿no? Entre lo punitivo, lo más punitivo, y entre lo más liberal, ¿no? Que es esta expresión emocional libre y tal, ¿no? Y considero que es tan importante fomentar la expresión emocional como enseñarles a enfrentar toda esa frustración. Porque la frustración es muy importante para desarrollar un narcisismo. Narcisismo es como nosotros nos vemos, nos queremos, ¿vale? Adaptado a la realidad. La realidad es que estamos en un mundo, ¿vale? Donde está lleno de retos y de frustraciones y a las que nos tenemos que enfrentar con el paso de los años y si no es el día de mañana, ¿no? Entonces, ¿y cómo les enseñamos esto de enfrentar las frustraciones? Pues algo tan duro como lo que voy a decir, frustrándolos. Si no les enseñamos a tolerar esas pequeñas frustraciones del día a día con el tiempo, acaban siendo niños y adolescentes que no quieren hacer cualquier X, salir, jugar, estudiar, para no frustrarse, para no enfadarse, para no sentir esa rabia. Em, por lo tanto, la sobreprotección en ese sentido podría ser un tipo de violencia, ¿vale? Lo pongo así entre comillas porque suena muy duro, ¿vale? Entonces, darles todo a los niños y a las niñas para que sean más felices supuestamente, o para que no tengan una rabieta y que me deje comer tranquila o tranquilo, o trabajar, o no, pues bueno, son niños de los que desconectamos emocionalmente, ¿no? Porque los padres estamos a otras cosas. Y a veces estamos muy saturados y también necesitamos desconectar un poco de todo eso. Si les damos siempre todo lo que piden, no les vamos a diferenciar lo que necesitan, lo que de verdad necesitan, de lo que ellos quieren. Entonces, yo a veces me encuentro con niños y niñas, incluso con adolescentes, ¿vale? Que con ausencia de deseo, ¿vale? Con ausencia de deseo me refiero niños y niñas que no tienen, por así decirlo, un objetivo, ¿no? Pues, jo, me encantaría conseguir esto, ¿no? Y a veces siento que eso, que están como anedónicos, como si no sintieran. Y es porque a veces se les ha llenado tanto, tanto, tanto de todo lo que han pedido, siempre se les ha resuelto absolutamente todo, que nunca se ha instaurado ese deseo, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con una colega sobre esto a modo chascarrillo, ¿vale? Lo cuento. Yo me acuerdo que hablaba con una colega de esto, ¿no? Y decía, jo, es que con el tema de los adolescentes y de los teléfonos, que por cierto hablaremos en el próximo módulo de eso, qué difícil es, ¿no? Saber a qué edad o a qué no edad limitarles el tema de las pantallas y esto, ¿no? Porque claro, a veces sienten que si no tienen el teléfono o no tienen el aparato, me da igual, la pantalla, no se van a quedar atrás, ¿no? Y yo le decía,
sí, esto es con algo que me encuentro muchísimo en consulta, pero digo, ¿y no es ante la ausencia cuando uno genera ese deseo? Es decir, no voy a tener el teléfono. Bueno, pues ya buscaré la forma, ¿no? De sacarme las castañas del fuego, de conectar, ¿no? ¿no? O sea, ahí es donde se genera ese deseo, en esas ganas de no lo tengo, ya verás como sí, ¿no? Entonces, y además un adolescente que es como pura vida y que tiene ahí, pum, todo con muchas ganas de conseguirlo de forma muy voraz. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Eh, y a ver, que no estoy, me estoy hablando y no estoy pasando, ¿eh? Entonces, establecer límites es esencial para el desarrollo infantil. Es una de las etapas más importantes del desarrollo infantil. ¿Y por qué creo que cuesta? Bueno, creo que hay un problema que es que a los padres, me incluyo, ¿vale? Nos cuesta mucho poner los límites porque a veces no los comprendemos, ¿vale? Esto lo comentaba en la sesión anterior del sueño, para los que estuvisteis y para los que no, no os preocupéis que os paso el link, os he puesto por el chat para que me enviéis un correo, ¿vale? Bueno, si no comprenden, si no comprendemos el límite, ¿vale? ¿Cuál es la necesidad, la importancia de ese límite? No lo vamos a saber poner, ¿vale? En el anterior módulo creo que comenté el ejemplo, bueno, siempre lo digo, pero bueno, me repito. Hay límites que sí sabemos ponerlos rotundamente porque sabemos que hay que hacerlo porque si no les dañamos a nuestros hijos, como por ejemplo puede ser darle alcohol a los niños o a las niñas o a los adolescentes incluso. No le damos alcohol a los menores porque sabemos que les estamos haciendo daño. Entonces, a la hora de poner un límite, mi no es rotundo, sin dudarlo, contundente y firme. En cambio, en otras cosas dudamos más, nos cuesta. Y ahí es donde yo creo que está el problema, ¿no? Y donde flaqueamos, por así decirlo. Entonces, pongo ahí, ¿no? Decir no es un acto de amor, porque decir no protege, cuida y enseña, ¿vale? Y a la vez enseña. Entonces, los límites les proporciona un marco seguro dentro del cual ellos pueden explorar, experimentar y aprender a gestionar sus emociones, ¿vale? Les preparan para una vida adulta saludable y equilibrada. Para mí, educar con salud mental requiere esto de un equilibrio entre amor y límites, ¿no? Que lo pongo ahí en una balanza. Sin límites, los niños y las niñas no desarrollan fortalezas para enfrentarse al mundo real. Y es una pena porque luego, pues eso, salen al mundo y se enfrentan a todo esto de golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues pongo ahí, ¿no? Los límites es una base para la convivencia. La sociedad está llena de límites que nos permiten convivir y cuidarnos y respetar a los demás. Enseñar límites a los niños y a las niñas no es reprimirles, como muchos piensan, es prepararlos para un mundo que ya los tiene establecidos. Y si no los aprenden en casa, el mundo se los va a confrontar y no siempre con tanto amor como nosotros. Entonces, con los límites, pongo ahí, ¿no? Es una herramienta de crecimiento porque les ayudamos a construir una estructura emocional y social sana. Por un lado, nos ayudan a adaptarnos socialmente, bueno, como ya sabemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque respetamos a los demás, bueno, sabemos que tenemos que esperar nuestro turno para hablar, jugar, no se puede tocar todo lo que se ve en una tienda, no se puede faltar al trabajo así sin más, ¿no? No puedo conducir como quiero, ¿vale? Entonces nos adaptan en la sociedad. Y por otro lado, nos ayudan a protegernos emocional y psicológicamente de injusticias y de malos tratos. Esto es algo súper importante, ¿vale? Porque esto creo que es una de las cosas que obviamos muchas veces. Cuando ponemos un límite estamos pensando que es una norma y lo ponemos porque tiene que respetar la norma y ya está. Pero estamos enseñándoles, ¿vale? A decir no. Aprenden a decir no diciéndoles no. Entonces, esos límites que nosotros les ponemos, ellos también aprenden a instaurárselos, ¿vale? A protegerse
pues eso, de faltas de respeto, de decir, de estar disponible, ¿no? 24/7 para todo el mundo, por ejemplo, decir no cuando algo no nos hace bien, que esto es algo que a los adolescentes les suele costar mucho, no cargar con los problemas de todos los demás, esto también hay personas que les cuesta mucho, entonces se trata eso, de aprender a decir no cuando a ti te dijeron que no, ¿m? Que esto es algo muy bonito, ¿eh? Que yo lo suelo decir mucho en consulta, ¿no? Aprende a decir no cuando a ti te dijeron que no. Entonces, bueno, los límites existen porque hay una realidad a la que pues, tenemos que sobrevivir, nos tenemos que adaptar. Y donde está lo más valioso que tenemos, que es los demás, ¿vale? Porque nosotros somos seres sociales y necesitamos vincularnos, necesitamos adaptarnos y necesitamos respetarnos. Y una de las funciones más importantes que tenemos que hacer las madres y los padres, pues es eso, ayudar a nuestros hijos a conocer esos límites, a respetarlos, a aceptar con deportividad toda esta frustración y los límites y a protegerse con ellos, ¿vale? Que esto último para mí es muy importante. Si nuestros hijos no entienden los límites, no los aceptan, ¿no? Van a estar solos y van a sufrir mucho, ¿vale? Van a sufrir más que con ese límite o con esa norma que estamos poniendo en casa o con esa jerarquía, por así decirlo, ¿no? En la que tenemos que basarnos, en la que yo pongo aquí las normas y los límites. Por eso pongo aquí el policía, que ahora os voy a contar cómo yo esto se lo cuento a los niños y a las niñas o sea, en clase, en la consulta, perdón. ¿Vale? Entonces, les enseñamos muchísimas cosas para que puedan ser adaptados y para que no sean rechazados, en cierto modo, ¿no? Pues, por ejemplo, que no pegue los mocos al compañero de enfrente, que no tire al niño de delante porque quiere ser el primero, o que no puede pegar al profesor, ¿no? Esto se lo enseñamos sin dudarlo. Y esos son límites y son maneras de comprender que no estamos solos en el mundo. Entonces, esto es muy importante que lo hagamos igual que esto, pues otros límites, ¿no? Entonces, bueno, os pongo ahí la policía, ¿vale? Porque eso, yo utilizo este ejemplo siempre en consulta para explicárselo. Eh, es la forma en la que explico la necesidad y la importancia, ¿vale? De que haya unos límites y unas normas en casa y fuera, ¿vale? Pero en casa sobre todo, que es cuando más les cuesta aceptarlo, ¿no? Porque dicen, sí, vale, en la calle yo tengo el profesor, yo tengo tal, pero ¿y en casa por qué? ¿No? Entonces les digo, mira, la policía persigue a los malos, ¿no? Entonces ellos se encargan de que, la policía se encarga de que se cumplan las normas en la ciudad, ¿no? De que si un malo o un delincuente, ¿no? Cumple una norma, pues que sea castigado por ello y que no lo vuelva a hacer. Entonces, sin la policía, quizás sería un mundo lleno de caos y sería peligroso, ¿no? Entonces la policía no solo persigue y castiga, ¿no? Cuando algo se hace mal, sí, persigue y castiga, pero también nos protege a los demás y nos cuida. Hace que nos sintamos seguros en la calle. Si no estaría la policía, no iríamos seguros por la calle, porque reinaría el caos. Entonces, no solo nos protege, o sea, nos persigue y castiga cuando hacemos algo mal, sino que también nos protege y nos cuida de los otros peligros del mundo. ¿Vale? Es una forma de expresar que, bueno, pues las normas y los límites están para sentirnos seguros en el mundo. Entonces, bueno, pues y les digo, pues al igual que hay un policía en la calle, pues también necesitamos que haya un policía en casa, porque en casa es muy importante sentirnos seguros y sentir que estamos bien. Entonces, las normas nos cuidan, nos protegen y nos dan seguridad. ¿Vale? La policía, seguridad, un poco como yo, las metáforas que uso con los niños y las niñas, así que si os sirve, yo os doy este tip, a ver si así lo podéis explicar mejor en casa también. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de poner límites? Establecer límites promueve pues, la autorregulación emocional, que es vital para prevenir la ansiedad o conductas agresivas futuras, facilita la adaptación social, que es pues, un poco lo que he explicado ya,
Y la frustración, pues como una oportunidad, ¿no? De crecimiento, ¿no? Es una espina necesaria que hay que pasar para un crecimiento emocional. Entonces, y que tenemos que permitir para que los niños y las niñas lo vivan dentro de un entorno seguro que les sostenga, ¿no? Sentir la rabia y aprender a expresarla. Entonces, vamos a lo que es importante. ¿Qué es una rabieta y por qué ocurre esto? Para mí es súper importante antes de aprender a manejar una rabieta, aprender qué es, ¿vale? Entonces, la rabieta es la respuesta que tiene un niño o una niña cuando le ponemos un límite, cuando estamos frustrando un deseo. Entonces, es una de las etapas más importantes, como ya he comentado, y es importante que lo hagamos bien, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si tu hijo o tu hija está teniendo rabietas, quiero que sepas que lo estás haciendo bien, que significa que le estás poniendo límites y le estás enseñando que en la vida y en el mundo hay límites, ¿vale? Así que calma, ¿vale? Eso lo primero, vamos a quitar un poco las culpas, ¿eh? Entonces, esta fase suele darse en torno a los 2, 3 años, coincidiendo muchas veces con el control de esfínteres, ¿vale? Cuando ellos empiezan a controlar sus cacas y se sienten súper poderosos por ello, ¿no? Que incluso te las enseñan, ¿no? Como diciendo, mira lo que he hecho, mira que yo he aprendido a sacar algo de mí cuando yo quiero, ¿eh? Y a utilizar la palabra no. ¿Vale? Que también, o sea, tiene que ver con esto del control de esfínteres. Decir no es una forma de, ¿no? De controlar, de decir, aquí mando yo. Entonces, y esto no ocurre por casualidad, ¿no? Porque si hasta esas edades han recibido todos los cuidados, ellos, lo decía en el vídeo de Instagram, ¿vale? Me voy a repetir, ellos se piensan que son el sol al cual alrededor giran todos los planetas porque han recibido todo. Y cuando les pasaba algo, o sea, es decir, cuando tenían hambre o tenían sueño o lo que fuera, lloraban y enseguida se les daba lo que necesitaban, ¿no? Y siempre han conseguido todo. Entonces, aquí es donde ellos no empiezan un poco a encontrarse con la realidad de que no todo es lloro y me lo dan. ¿Vale? Entonces, em, que lo explicaba así, ¿no? En el vídeo un poco. Cuando descubren ese poder que tienen sobre ellos con el control de esfínteres o con incluso la palabra no, pues quieren controlar también lo que pasa fuera de ellos. Y entonces, ¿a quién es lo de fuera de ellos? Pues las personas con las que me vinculo o las que necesito. Y la rabieta surge como respuesta, ¿vale? A esa rabia que sienten cuando se topan con la realidad, lo que comentaba, ¿no? Cuando se topan la realidad de que no deciden todo en este mundo, que no controlan todo en este mundo y que no es hago y ocurre A. ¿Vale? Entonces, eso da mucha rabia, ¿vale? Sentir que no tienes el poder o que no lo puedes manejar todo genera rabia al principio cuando siempre has pensado que lo has manejado tú todo, cuando eres el sol. Entonces se empiezan a dar cuenta, pues cuando empiezan a interactuar con otros niños y les quitan los juguetes, por ejemplo, cuando intentan hacer cosas y no les salen, cuando les empezamos a decir, no, no hay chuches, que coincide más cuando se les empezamos a dar un poquitín también. Hay esos caprichillos, que pueden comer un poco más esas cosas, ¿no? Entonces, y luego por otro lado os pongo ahí, ¿vale? Que yo veo la rabieta como una regresión emocional. Me explico. Cuando somos bebés lloramos para comunicarnos, ¿no? Porque no tenemos otra forma de expresar lo que nos pasa. Entonces, cuando llegamos a la etapa de las rabietas, los niños normalmente ya son capaces de hacerlo de una forma más evolucionada. Entonces ellos intentan pedir las cosas pues con esa forma evolucionada, es decir, pues pidiendo, oye, quiero esto, me gustaría esto. Bueno, dicen más quiero esto que me gustaría esto. Pero cuando eso no les funciona, retroceden a lo más primitivo, ¿vale? Que es llorar, o sea, pedir las cosas enrabietado, pensando inconscientemente, ¿vale? Inconscientemente, si lloro, lo conseguiré. Porque anteriormente, cuando yo lloraba, ocurría lo que pedía, ¿no? Entonces, ¿por qué no volver a intentarlo una vez más?
Y ahí es donde los padres no podemos fallar. Tenemos que enseñarles que con rabietas no consiguen lo que quieren. Si cedemos ante la rabieta, la conducta se refuerza y las rabietas se cronifican. Entonces es muy importante que ahí no cedamos. En cambio, si un niño intenta negociar o pedir las cosas de otra manera, por ejemplo, pues bueno, puedo mañana. O bueno, y si no puedo esto, pues. No, un poco, pues ese negocio, sí, esa negociación. Y si vemos que esta negociación es viable en cierto modo, pues bueno, podemos negociar, ¿vale? Y podemos incluso hablar porque lo está haciendo de una forma más evolucionada y más inteligente, ¿vale? Y de esta forma lo que le estamos enseñando es que con una rabieta no, pero si negociamos y hablamos, sí, puede, sí, no. Porque hay límites que ponemos que son innegables, o sea, que no hay duda alguna, como no me puedo quedar hasta las 9 de la noche en el parque cuando al día siguiente tienes cole. Entonces, pues ahí no voy a negociar, ¿no? Ahí lo que tendré que hacer es decir un no desde la calma, reconducir su frustración, ¿vale? Como que ahora os voy a decir cómo, y eso, y hablar un poco de todo esto. El final de esta etapa pues va a depender de cómo se maneje la situación, la verdad. Entonces, por eso la labor de los padres y de las madres no consiste tanto en en exigir que controle su rabia, ¿no? Porque pues su estructura cerebral con 2, 3 años no se lo permite, ¿vale? No tienen la suficiente madurez como para manejar la emoción rabia de una forma autónoma, ¿vale? Comentar que la emoción rabia es la emoción más difícil que existe de sostener. Entonces, ellos no tienen las herramientas ni saben manejarlas. Entonces, desear que tu hijo o tu hija lo haga de forma autónoma es imposible. Tenemos que enseñarles y ayudarles con eso, ¿vale? Darles esas herramientas que van a ser para el resto de sus vidas, ¿vale? Para ser un adulto o adulta adaptado a la realidad y que pueda tolerar bien las frustraciones que va a suponer, pues, toda la vida adulta, ¿vale? Entonces, es necesario que expresen la rabia, ¿vale? Tampoco que la inhiban, que yo he visto muchas formaciones que he visto por redes sociales que buscan inhibir esa rabia, ¿no? Que no se dé y creo que no. La rabia se tiene que dar porque para mí que un niño, una niña o una persona en general inhiba su rabia, lo está haciendo desde un miedo, desde una inseguridad, desde, ¿no? O sea, un sentirse cohibido. Y eso acaba saliendo por otros lados, en forma de síntomas y es mucho peor. Entonces, tienen que expresar la rabia porque es sano y lo tienen que hacer, pero de una forma adaptada. Y hay que enseñarle, pues bueno, otras cosas, otras formas de manejarla, ¿vale? Así que si os dicen que inhiba la rabia, no, nunca, ¿eh? Negativo. Vale, entonces, bueno, eso lo que comentaba, ¿no? Que ellos no saben hacerlo, ¿vale? Porque su cerebro está inmaduro con 2, 3 años y todavía no lo saben. Y eso que decía que la emoción rabia es la más difícil, pero es la más importante porque es la de supervivencia, es la que nos permite salir de situaciones injustas, de malos tratos, ¿vale? Que nos permite poner límites, entonces tienen que expresarla. Tienen que expresarla porque si no hay muchas personas que se someten, que es un sí a todo, amén Jesús. Y eso tampoco, ¿vale? Entonces tienen que expresar la rabia, hay que enfadarse, porque en la vida todos nos enfadamos y todos sentimos rabia cuando algo no nos sale, cuando hemos perdido la cartera, cuando, joder, esto, ¿no? Todos, incluso viendo un partido de fútbol, sientes rabia. Hay que expresarla, ¿vale? Nunca inhibirla, pero con unos límites. Entonces, cuando no cedemos a una rabieta, pues pongo ahí, ¿no? Aprenden a tolerar la espera, a pedir las cosas de una forma más adaptada y más evolutiva y a sentir rabia, pues eso, de una forma adaptada socialmente. Antes de deciros los consejitos y eso, no olvidéis esto, importante, esto que decíroslo mucho, ¿vale? Para tener la calma suficiente. Esto que hago es muy importante como padre-madre, es muy difícil, de verdad. La rabieta me va a pillar en un momento del día complicado, 100%, y tengo que aprender a hacerlo. Priorizar a vuestros hijos en ese sentido, de verdad, siempre que podáis hacerlo, ¿vale? Si me decís, bueno, es que estoy en el trabajo y no puedo. Bueno, venga, va.
os lo compro. Pero intentar priorizar, o sea, si os tenéis que quedar un rato con ellos en la calle, ahí, hacerlo. Priorizar a vuestros hijos, porque eso es muy importante, ¿vale? Dedicarles ese tiempo para el resto de la vida. Yo siempre digo, mejor una hora que 300 años, ¿vale? Así que, entonces, os va a pillar en un momento difícil y tenéis que aprender a hacerlo, decíroslo, ¿vale? Entonces, bueno, voy al hilo. Los consejos para manejar las rabietas. Primero de todo, importante, en primer lugar, pensar qué tipo de rabia es, ¿vale? ¿Es una rabia por hambre, sueño? ¿Es una rabia porque está triste? ¿Está pasando algo en el cole? ¿Está expresando algo que está pasando en casa? Es importante descartar estas cosas, ¿vale? Porque si están ocurriendo estas cosas que he puesto de ejemplo, no es una rabieta al uso, ¿vale? Sino que está expresando un malestar y los niños expresan su malestar, luego lo voy a decir, de forma motrizmente, es decir, a través del cuerpo y lo expresan así, ¿vale? Entonces, puede que esté ocurriendo algo y si está ocurriendo algo, entonces hay que consultar, ¿vale? Yo no voy a hablar de ese tipo de rabietas, voy a hablar de las rabietas de quiero esto y punto y no me lo das. ¿Vale? Entonces, si hablamos en segundo lugar, si hablamos de esas, ¿no? Hay que tener claros los límites. Muy importante, la madre o el padre que le dice al niño o a la niña no a algo, tiene que estar convencidísimo del por qué, ¿vale? Porque si no, va a ceder. Y por último, considero muy esencial tratar esta frustración y la rabia desde el cariño y la empatía, sin culpa. Por supuesto, intentando calmarnos, ¿vale? Es muy difícil esto. Yo no digo que esto sea fácil, ¿eh? No lo es, pero vamos a pensar un poco en esto, ¿eh? Considero que el punto clave, ¿vale? Para ayudar a los peques a calmar su rabia es comprenderla y empatizarla. Explico por qué. Yo cuando estoy triste, enrabietada, que alguien me ponga en palabras lo que estoy sintiendo y empatice conmigo, el simple chascarrillo de contarle a alguien lo que te está pasando y que esa persona te diga, jo, ya, te entiendo, ya sé lo que me... Nos calma, ¿verdad? La intensidad de la rabia baja un poco. ¿Eh? Ya solo en el simple hecho, cuando conectamos con la emoción que siente nuestro hijo, nuestra hija, en ese sentido, baja de intensidad, siempre. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos que, yo siempre digo, ¿vale? Que tenemos en la medida de lo posible, pues usar esas frases que reflejen, pues lo que están sintiendo un poco, ¿vale? Pues estás triste, porque Ama no te ha comprado esto que quieres tanto, ya, te entiendo. Bueno, a mí también me pasa, yo a veces también me enfado, pero bueno, vamos a pensar en qué otras cosas podemos hacer, cómo podemos, que puedas expresar todo esto sin que te pongas así, ¿vale? Pensar que vosotros y vosotras también sentís rabia, también os frustráis mucho y cuando algo no sale como queréis y la diferencia está en que vosotros sí sabéis manejarla. Y sí sabéis cómo calmaros, ¿no? Y cómo disminuir esa rabia. Pues te distraes con algo, te motivas con otra cosa diferente, te dices hoy no, pero bueno, mañana igual sí puedo, ¿no? Estos recursos son los que ellos no tienen y los que tenemos, en cierto modo, que transmitírselos, ¿vale? Sois capaces de tolerar todo esto porque se os frustraron vuestros deseos y os enseñaron a tolerar esa frustración, ¿vale? Desde pequeñitos y pequeñitas. Entonces, esto es algo que tenéis que enseñarlo, transmitírselo también a vosotros, pero siempre partiendo de la base de empatizar con ellos, es decir, poneros sus zapatos, ¿vale? Vale, entonces 10 tips generales, ¿vale? Para manejar las rabietas. Primero de todo, no te tomes la rabieta como algo personal. No tiene que ver con vuestra valía, ni con vuestra capacidad, ni con que vuestro hijo no os reconozca como autoridad, ¿vale? Sino en el momento en el evolutivo en el que está. Detrás de una rabieta tenéis que pensar que hay un niño o una niña que se siente lo suficiente en un ambiente lo suficientemente seguro como para expresar su agresividad así, ¿vale? O sea, es decir, no tienen miedo a perderos.
Los niños, pues lo que decía, ¿no? Que el nivel la rabia a mí siempre me han asustado muchísimo porque lo hacen, pues eso, desde el sometimiento y el miedo y a mí esos siempre me han pitado. Yo siempre digo, "Uf, no es bueno eso". Luego, no pierdas el control ni te enfades. Uf, difícil, pero hay que intentarlo, ¿vale? Sería poco inteligente pensar que vamos a ayudarles a ganar el control sobre sus emociones perdiendo los nuestros, ¿vale? Entonces, enfadarnos solo les va a asustar o les va a violentar y va a hacer que, pues, que escale la rabieta, ¿vale? Entonces, aparte que las emociones se contagian. Y cuando nuestro hijo expresa rabia, lo normal es que se nos contagie esa emoción y que nosotros también sintamos esa rabia. Y dependiendo de cómo nos hayan enseñado, pues nosotros, bueno, pues se lo transmitiremos también, ¿no? Entonces, si hay una manera de solucionar esa rabieta, sin lugar a dudas, es partiendo de que seas capaz de transmitir tu calma y así que, ¿vale? Hay que intentar estar tranquilos. Luego, no agarrar ni sujetar a menos de que se esté haciendo daño o esté haciendo daño a otras personas. Esto es muy importante, ¿vale? Cuando agarramos, como he dicho, cuando agarramos a un niño o una niña en medio de una rabieta, le estamos conteniendo la expresión de lo que está sintiendo, ¿vale? Lo hacen de forma motriz porque es la forma que ellos tienen. No, no tienen una forma tan evolucionada como hemos dicho de expresar la rabia verbalmente, sino que lo hacen a través del comportamiento. Entonces, si contenemos, eso ¡pum! Va a estallar. En cambio, si se están haciendo daño, ¿vale? Si se están haciendo daño o están haciendo daño a otras personas, sí hay que contenerlos físicamente, ¿vale? ¿Y cómo se suele hacer? Desde atrás se coge y se acuna, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde pequeños, desde que somos bebés, el acunamiento es una cosa que relaja, ¿vale? Esto te puede tirar. Yo me acuerdo con un niño en consulta que me tiré una hora agarrados así para que se le pasara la rabieta, ¿eh? Y "Shh, venga, tranquilo, venga, ¿vale? Pero no podemos dejarles que se hagan daño o que hagan daño a otros porque luego se sienten muchísimo peor. Y entonces ahí, pues bueno, pues no le estamos ayudando, ¿vale? Y aparte yo les digo mucho, ¿eh? Yo les digo, es que yo no te puedo dejar que te hagas daño ni que hagas daño a otros porque si no, no te estaría cuidando porque sé que luego te vas a sentir peor y no quiero eso. Y como mi labor es cuidarte, pues yo no voy a dejar que te hagas daño. Yo lo digo así, ¿eh? Súper calmada. Cuesta mucho, ¿eh? O sea, esto es un entrenamiento día a día, pero en el momento en el que lo consigues, se rebaja la emoción muchísimo, ¿vale? Luego también no le hagas pasar vergüenza. Qué fea estás cuando te enfadas. O mira el panadero que te está mirando, ¿no? O mira a tu hermano, qué bien se porta. Esto se va a frustrar más si lo hacéis, ¿vale? En cambio, lo que sí podemos hacer, lo pongo así un poco en el otro lado, ¿vale? Es dejarles ese espacio, tiempo para que expresen, ¿vale? Estando presentes. Y en ningún caso se trata de ignorarlo, ¿vale? Y lo que digo, si se hacen daño o es muy agresivo, contener, ¿vale? Para que no vaya más y luego se sienten peor. Luego reflejar su frustración, bueno, pues utilizando pues eso, frases como, ay, te apetecía mucho esa piruleta, vaya, te has enfadado mucho, ¿vale? Eh, Esto ayuda a sentirse comprendidos, como ya he comentado, ¿vale? Y es verdad que no conviene mucho insistir con estas frases, ¿vale? Porque puedes sentir que le estás manipulando y no. Entonces hay que utilizarlo con cautela, ¿vale? Luego puedes explicar el porqué de tu negativa, aunque tengo que decir que esto no suele dar mucho resultado, pero lo pongo porque si de alguna manera alguna vez suena la flauta y funciona, merece la pena intentarlo, ¿vale? Eh, Luego, ayúdale a plantearse nuevas alternativas. Esto es muy importante. Hay que enseñarles a plantearse nuevas alternativas porque el cerebro del niño y de la niña no es flexible, ¿vale? Le cuesta ser flexible. Entonces, hace que todo lo vean súper negro. Entonces, muchas veces cuando les presentamos alternativas, o pues lo que decía un poco, ¿no? Pues bueno, venga, vamos a hacer esto que seguro que a por aquí tal, ¿no? O a veces cambian incluso de tema, ¿no? Les ayuda.
a salir de esa rigidez de yo quiero esto, quiero esto. Bueno, a ver, mira, ven, va, mira, ay, mira qué guay esto. A veces les ayuda a salir. Y no estás cediendo a su rabieta ni estás cronificando la rabieta, simplemente le estás ayudando a mostrar otras alternativas porque a nosotros nos pasa. Cuando yo siento rabia por X, por ejemplo, irme a correr me ayuda o ponerme no sé qué vídeo en la televisión también me ayuda, ¿no? Un poco esto. Permanecer siempre cerca de él o de ella, incluso ofrecerle un abrazo. Muchos padres y muchas madres piensan que cuando están teniendo una rabieta no hay que abrazarlos, o sea, es decir, que si ellos te piden un abrazo, que no los abracemos, porque entonces les estamos mal enseñando. No, no, calma con esto. Si un niño o una niña en medio de una rabieta te está pidiendo un abrazo, es una petición de socorro. Te está pidiendo que por favor lo contengas emocionalmente a través del abrazo. Esto, no hay nada de malo en abrazar a tu hijo o a tu hija. Si os lo pide, hacerlo. Hacerlo porque muchas rabietas acaban con un abrazo. Porque muchos niños, cuando somos bebés, necesitamos eso. Estoy llorando porque me ha atragantado y venga, shh, y ya está, y se calman. Ay, a ver, sí, hola. Ay, es que no sé cómo. Ay, hola, dime. Oye, Sí, que yo he probado todo y a mí no me sirve. Ni si le hablo, se pone peor. Si estoy presente, se pone peor. E incluso patalea, da muchas patadas y si estoy cerca, va hacia mí con las patadas. Yo me alejo, le hablo tranquila y se pone peor y tiende a ir a donde mí para darme las patadas. Entonces, y si sí. me voy, me siento mal porque no le quiero abandonar en ese momento, que es un momento en el que tengo que estar. Entonces, todo lo que yo probé con la mayor no me funciona con el pequeño. Ya. Porque, a ver, tu pequeño igual tiene bastante más carácter, ¿vale? Que la mayor. Entonces, mira, justo ahora iba a decir, ¿vale? Si la rabieta es muy agresiva, o sea, hay que diferenciar entre rabieta muy agresiva y rabieta, pues bueno, algo más como lo que estaba diciendo, algo más normal, ¿vale? Cuando una rabieta es muy agresiva, ¿vale? No sirve de nada que les hablemos. Simplemente al principio, ¿vale? Tenemos que acompañar y esperar, ¿vale? Si se hace daño, lo mismo, sí que tenemos que contener, ¿vale? Sí, o sea, es decir, si me viene pegando unas patadas, no le puedo dejar que me haga daño, ¿vale? Pero sí que intento esperar, acompañar, ¿vale? Ahora voy a poner un vídeo que lo vas a ver reflejado, igual te sientes identificado con esto, a ver si te sirve, ¿vale? Hola, Chi, si no, me dices y volvemos a hablarlo, ¿vale? Entonces, eso, guardar silencio, intentar mantener la calma, ¿vale? Porque si es muy agresiva, es lo que digo, cuanto más les hablamos, más se enfadan, ¿vale? Y cuando se van calmando y van estando más tranquilos y hacen contacto visual, entonces sí que validamos la emoción y conectamos, ¿vale? Con ellos. Y luego abrazamos, ¿vale? Voy a poner ahora el ejemplo, lo iba a poner más tarde, pero a ver, ¿eh? Lo voy a poner ya. Aquí lo tengo. A ver, que no quiero fastidiarlo, ¿eh? Porque seguro así. Ahí. Se ve bien, lo estáis viendo bien. Sí, se ve bien, ¿no? Yo lo veo bien. No lo estáis viendo, ¿no? Vale, vale, un momento, que es que tengo que dejar de compartir. A ver. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Vale, lo pongo. Bueno, el sonido no lo pongo porque no lo necesitamos, ¿vale? Pero ahí se ve un poco lento. ¿Lo veis bien? Ahí se está. A ver, ahora. Vale. Está teniendo el niño una rabita súper agresiva, ¿le veis? No, quita, no, pataleo, no, no me toques, quita. Fijaos lo que hace el padre. Se queda quieto, pero está ahí, no se va, ¿vale? Intenta abrazarlo, ve que todavía no es el momento, ¿vale? Y si os fijáis, hay un momento en el que el niño hace contacto visual con el padre
Vale, respira. Piensa en la lista de la compra, en, uf. Y el niño ha hecho contacto visual. Entonces, en el momento en el que el niño hace contacto visual, le puedo dar un abrazo, ¿vale? Le puedo dar un abrazo porque ya, ¿vale? ¿Estáis viendo? El niño sigue, ¿eh? Y le da, pero ¿lo veis cómo lo abraza? Y lo sostiene. Y él empieza a hablarle en el momento en el que, ¿vale? En el momento en el que se va calmando y que la rabieta va reduciendo su intensidad, va hablándole, ¿vale? Compañía. Esto es lo ideal, o sea, ¿veis? Igual se ha tirado una hora haciendo esto el padre. Vamos, ya os lo digo yo que sí. ¿Esto te ayuda, Olat? Es exactamente lo que pasa. Sí, ¿verdad? Exactamente. Quedó así, pero con patadas mucho más fuertes, pero sí. Pero, ¿ves? Igual Epa, a ver, espera, que es que igual no ¿me estáis viendo? Pero sí, Sí, a sí, ver. sí, sí. Sí, me estáis viendo. Vale, espera, que es que lo que tengo que hacer. Ah, vale, nada. No, eso, que digo que cuando una rabieta es muy agresiva, que tú hables o sea, cuando digo esto de hablar, iba a diferenciar, ¿vale? Cuando hay una rabieta muy agresiva, tengo que acompañar, esperar, intentar calmarnos, ¿vale? Pero estar presentes, porque el simple hecho de estar presente es lo que tú decías, estás acompañando a tu hijo, ¿vale? O a tu hija, le estás acompañando en esa rabieta y tarde o temprano, ¿vale? Se va a poder calmar, ¿vale? Cuando haga contacto visual, venga, cariño, tranquilo, venga, no te preocupes. ¿Necesitas un abrazo? ¿Mm? ¿Te abrazo? A ver si conseguimos así que te relajes un poco y entonces luego ya hablamos. O sea, en ese momento no se trata porque por mucho que dialogues con él, no vas a llegar a nada. O sea, se trata de que primero baje la intensidad de la rabieta y una vez que baje la intensidad de la rabieta y que él pueda conectar un poco más contigo, porque ahora mismo en ese momento en el que está en rabieta súper agresiva, tú piensas que él está, ¡boom!, al máximo exponencial de su emoción. Entonces, lo que él necesita en ese momento es que se baje la intensidad para poder entrar en conexión contigo de forma, vamos, comunicativa. Sí, 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 es muy difícil, sobre todo cuando te viene, por eso, lo que tú has vivido de pequeña, te sale innato explotar tú también como él y es Claro. complicado, pero bueno, sí, sí, pues intentaré Claro, se seguir trata más de eso estos también, pasos. claro, también o sea, es lo que decía, ¿no? Que depende de cómo a nosotros nos hayan enseñado muchas veces también sin darnos cuenta lo expresamos. Entonces, ahí, hola, te invito a que hagas un trabajo personal en ese sentido, ¿vale? Que intentes un poquitín, bueno, pues si tú no puedes, igual tu marido, igual puede o se siente más preparado, por así decirlo, para manejar estas rabietas, ¿vale? Pero en ese momento que tú puedas primero, ¿no? Hacer ese trabajo tuyo personal de decir, venga, cuando se ponga así, no me puedo enfadar, porque si me enfado, nos vamos a contagiar la emoción. Entonces, acuérdate del señor este, del padre, ¿eh? Ahí, venga, basta. ¿Que te viene a pegar? No, para, nunca le dejes que te pegue Me acordaré, me acordaré. Sí, nunca le dejes que Ya, te peguen ni que se haga daño él, ¿eh? ¿Vale? Porque yo he tenido niños también que se han golpeado la cabeza, entonces no, eso no, nunca, ¿vale? Es a contener, ¿vale? Y en el momento en el que vemos que van a estando más relajados, entonces ya sí podemos entrar en un diálogo, pero al principio, uff, ¿vale? sí, es Darles complicado, es difícil, espacio. es difícil. Sí, y a ver, ¿eh? Y ahora os voy a decir lo que haríamos Sí, es difícil, pero bueno, con una rabieta, a ver. Uf. Aquí. Con una rabieta no tan agresiva, por así decirlo, ¿vale? Bueno.
¿vale? Es como un ejemplo, ¿vale? Nombrar y validar la emoción, ¿vale? Esa rabia que sientes, está bien sentirla, pero no te puedo dejar que pegues o que rompas cosas, porque si no, no te estaría cuidando, que es un poco lo que os he dicho que yo digo. Y eso, en cuanto conectamos con esa emoción, ¿vale? La intensidad se va reduciendo, ¿vale? Que es lo que hacía el padre, ¿no? Cuando le intentaba hablar, ¿vale? Era una forma de ir bajando, 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 bajando. La empatía siempre ayuda mucho a calmar. Entonces, bueno, empatizar, ¿vale? Yo también me enfado, ¿vale? Cuando algo no sale como a mí me gustaría, te entiendo, a mí también me pasa, ¿vale? Eh, mantener firmes las normas que hemos dicho, ¿vale? Pero sin gritar. No se pega, ¿vale? Porque haces daño. ¿Vale? Esto es ir acompañando, ¿eh? Esto es ir pensando en algo que se va desescalando, ¿vale? Y entonces yo voy acompañando estas cosas, ¿eh? En orden. Darle tiempo y espacio para que lo exprese. Puedes llorar, puedes sacar la rabia si quieres, ¿vale? Pero sin hacer daño o o hacerte daño a ti mismo, ¿vale? Gritamos a un cojín, por ejemplo, o a ver, venga, pues como yo me acuerdo en consulta, yo os cuento los chascarrillos, ¿eh? En consulta a un niño le servía romper papeles y rompía papeles. Luego también a otros lo que suelo hacer es comprar una cartulina súper grande y las plastidecos de estas gordas, no sean las finitas, las gordas, ra, 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 ra. Y a medida que se iban calmando, como que el garabato era cada vez más pequeño y cuando se hacía pequeño yo lo recortaba y como que se lo enmarcaba y decía, mira, ¿ves? Hemos podido, ¿eh? Hacerlo chiquitín. Bueno, igual lo oís a mi peque por ahí detrás, ¿vale? Que está ya en modo rabito también. Eh, luego eso, bueno, pues ofrecer un poco herramientas de contención, ¿vale? Preguntar lo que he dicho, ¿no? Pues qué necesitas ahora, quieres un abrazo, ¿vale? Que vaya eligiendo él también o ella una forma adecuada para ir calmarse. Enseñaros otras alternativas, pues lo que he dicho, a veces cambiar de actividad o de pensamiento les calma y no escala tanto, es decir, no llega a una conducta a una rabieta tan agresiva, simplemente diciendo, bueno, venga, a ver. No te preocupes, venga, ya verás que ahora yo a algunos les digo, ya verás qué se te pasa. Mira, vamos a ver esto que he traído, que yo creo que esto te va a gustar, ¿eh? Y a veces eso, ¡pum! Les hace cambiar y dices, uff, se acabó la reta, ¿no? Eh, hablar de qué puede hacer cuando sienta esa rabia, después de haber pasado toda la rabieta, creo que es algo súper positivo y que a ellos les puede dar como esa autonomía de decir, bueno, mira, pues se me ha ocurrido, Ama, que cuando tenga una rabieta lo que puedo hacer es esto. Ay, maravilloso, hijo. Muy bien, venga. Estupendo. Oye, Ama, y si cuando siento rabia puedo hacer esto, no, hijo, igual eso no, porque igual eso es un poco tal. Pero ¿has pensado en que, pues no sé, igual puedes romper papeles o igual puedes, o compramos, yo le llamo la cartulina del enfado, compramos la cartulina del enfado y la pintamos, o, ¿no? O sea, que ellos vayan pensando en otras alternativas. Así yo le doy autonomía y le estoy, bueno, pues ofreciendo esas herramientas de una forma pues más indirecta y fomentando eso, ¿no? Que también piensen y que sean creativos. Entonces, bueno, un poco así por recoger, ¿vale? Los padres, pues tenemos que ser guías en ese proceso de aprendizaje emocional de nuestros hijos, por mucho que nos cueste y nos duela, porque nos duele como padres y madres verles sufrir, ¿vale? No se trata de imponer control, sino pues de brindar ese apoyo y esas herramientas y bueno, para que aprendan a gestionar esas emociones. Y la rabia, pues repito, que es una emoción muy difícil, ¿vale? Pero es de supervivencia, por eso es muy importante que aprendan a expresarla. Y es importante, pues eso, que enseñarles a eso, ¿no? ¿Y cómo? Frustrándoles. ¿Vale? Así que no os sintáis mal cuando pongáis límites, normas o les estéis frustrando un deseo porque les estáis enseñando algo muy importante para la vida y es que no son omnipotentes, no lo van a conseguir todo, ni todo les va a salir bien y la vida se basa en eso, en aprender que no siempre, bueno, en aprender a salir, ¿no? A esa resiliencia, a salir de lo malo. ¿Vale?
Entonces, no es tanto nos movemos en una crianza súper positiva, todo happy flower, porque no, la vida real no es esa. La vida real está llena de retos, está llena de frustraciones, ¿vale? También de cosas muy buenas, no quiero ser tan negativa, pero está llena de retos y de frustraciones y tenemos que enseñarles cómo salir de eso, porque eso es muy importante. Es el mejor, el mayor acto de amor que podemos tener hacia nuestros hijos, ¿vale? Así que esto es un poco todo lo que no me he salido mucho de hora, ¿no? Bueno, me enrolla como cosa mala, ¿eh? Ha estado muy bien, ha estado muy bien, Sí, Irache. Sí, 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 vale. francamente. Esto que la verdad es que a mí ya se me ha olvidado, lo de las rabietas se me ha olvidado. Ha pasado tanto tiempo desde que yo fui padre de niño pequeño, pero lo cierto es que oyéndote digo, bueno, tampoco ha cambiado tanto. Parece que los niños 30 y tantos años después deberían haber manifestar las rabietas de otra manera y la verdad es que, bueno, creo que Bueno, a ver, yo creo que has hecho un es buen planteamiento. Me como, ha gustado mucho lo del acompañamiento, es decir, la rabieta tiene que estar ahí y hay que sufrirla. Es decir, esto es un claro. poco como otras cosas que nos pasan, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues hay que sufrirlas. Llega una gripe y hay que sufrirla y hay que dejarla pasar, ¿no? Pues la rabieta va un poco en esa línea. Me ha gustado mucho el planteamiento que has hecho. Así que, bueno, no sé. Perdona, voy a contestar a Alex, ¿vale? Sí, que dice, si no ha tenido rabietas, ¿qué significa? Como mucho recuerdo una o dos. No te preocupes, Alex. Si ha tenido rabietas, aunque haya sido una o dos, ha tenido rabietas, ¿vale? Hay niños o niñas que, bueno, pues en cierto modo expresan unas rabietas, una o dos, me da igual, ¿eh? Expresan unas rabietas, tienen un carácter más, bueno, más relajado, no sienten igual las emociones con tanta intensidad. Tú le has puesto bien el límite, le has enseñado a manejar bien la rabieta y no ha necesitado enrabietarse más porque, ¿no? O sea, ha aprendido a manejarlo de otra manera. Hombre, si me dices que no ha tenido más rabietas porque pues siempre le doy todo, entonces nunca tiene una rabieta, pues te digo, ups, pues no. Pero si ha tenido una o dos rabietas y las ha aprendido a manejar y expresa la rabia de otra forma, pues es maravilloso. Ay, gracias, Maite. La próxima va a ser en octubre. Ahora mismo no tengo las fechas aquí. Ay, a ver. Bueno, voy a dejar de compartir que no se me ve. De todas maneras, Maite, ¿vale? Si te parece, nos dejas. Bueno, he puesto aquí mi correo de la clínica. Todas las personas que queráis recibir más información o que os vaya, bueno, pues un poquitín avisando, ¿vale? Que yo hago muchos recordatorios, enviarme un correíto ahí, ¿vale? Y decirme, hola, soy tal, ¿me puedes explicar las próximas o mandarme el programa? Y yo os mando todo con fechas y os explico, ¿vale? Muchas gracias. Uy, mamá, Ay, ¿qué pasa? perfecto. Sí, a ver, hay forma de tener la grabación de la sesión. Sí, se va, es efectivamente, esta Está, se se está graba. grabando. No sé si me oye. Perdona, sí. Se está grabando y en 2 o 3 días estará disponible en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Portugalete. De todos modos, una pregunta. ¿A todas las personas que estéis conectadas os ha llegado el enlace de conexión desde el Ayuntamiento? No, claro, habría que pedir que No, levantar la mano. no, espera. Vale, Hola, hola. sí, ¿Se me oye? sí, si Sí, se queréis, me oye. Hola, si os perdona. parece. Ah, perdón. Sí, 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 te oye, se te oye. Sí, te quería contestar. Yo lo he recibido a través del colegio de Nuestra Señora del Carmen. Vale, pues os hago una cosa, os pongo en el chat el correo electrónico nuestro. Si no os Vale. Vale, importa, enviadnos simplemente, deseo recibir información de las sesiones y os vamos a enviar tanto información de la siguiente sesión, que será ya en octubre, como del enlace a esta sesión, incluso a otras sesiones que han ocurrido antes, o sea que os podemos informar. Os pongo aquí, dejadme un segundo que os escribo aquí el correo de esprevención Ah, portugalete .org, ¿vale? Ay, le tengo que quitar la tilde, perdón. Sin tilde. Prevención @portugalete.org sin tilde y lo recibimos varias personas, o sea, quiero decir que enviadnos por favor ahí simplemente un correo de soy Leticia o soy Beni, quiero seguir recibiendo información de estas sesiones
y os incluimos en una base de datos y os vamos comunicando cada vez que haya una nueva sesión y lo Eso es. mismo, cada vez que esta sesión se grabe os la compartimos, ¿vale? Perfecto. Voy a responder así dos preguntitas Sí, más sí, que sí, sí, adelante. hay, ¿vale? Y así también termino, que tengo yo aquí al peque está. ¡Au! De todas maneras, eso, que en diciembre vamos a tener una charla de una sesión en común y ahí podéis traerme todas las dudas que queráis, que también va a estar Anne conmigo y vamos a resolver todo, ¿vale? Pero bueno, vale. ¿Qué hago si mi niña tiene mucho apego y si la dejo llora? Es buenísimo eso, ¿vale? Significa que probablemente esté entrando en ansiedad por separación, ¿vale? Mira, eso voy a publicar un vídeo en Instagram próximamente sobre eso. Bueno, todavía no lo he grabado, pero lo quiero hacer. Sobre la ansiedad por separación. Es muy importante. Cuando los niños tienen ansiedad por separación, significa que están teniendo un apego seguro, ¿vale? Significa que todavía no tienen esa permanencia de objeto. Esta la empiezan a lograr en torno al año, 10, 11, 12 meses, ¿vale? Que es cuando ellos tienen la seguridad de que tú te vas y vas a volver. Pero esa permanencia de objeto no se tiene hasta que no son más mayorcitos, por así decirlo. Así que si está teniendo eso, está bien, o sea, no pasa nada. Tienes que acompañarla desde la calma e intentar, bueno, pues eso, un poquitín, pues con un objeto que le recuerde a ti, ¿vale? Y un poco eso. Si tiene 2 años y tiene rabietas, es normal, ¿vale? Lo mismo, el acompañamiento sería igual, ¿vale? Y con lo que hemos comentado. Si está entrando en la fase de rabietas y entonces tiene que pasarlo, ¿vale? Bueno, poco a poco. Vale, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Qué guay, qué guay. Pues nada, nosotros por nuestra parte lo que os decíamos, si queréis mantener información, que os mantengamos informados de todas estas sesiones a través del correo electrónico que nos facilitéis, os mantenemos al corriente. La próxima sesión, ayúdame, Irache, la próxima sesión la tenemos, es que yo no estaba Sí, intentándola buscar no, y es a mediados de octubre. sí, hasta ahí llego, hasta ahí llego. Es que Si me dais un segundo la localizo, porque estoy con, hoy el ordenador y yo estamos como para rabieta el uno con el otro. a ver, yo lo tengo en un correo, creo. A ver, ¿eh? Sí, un segundito. Es que, bueno, no, sí, bueno, os lo confirmamos, pero de todos modos necesitaríamos que nos enviéis un correo electrónico al que podré enviaros el enlace, porque cada sesión tiene un enlace diferente, el enlace para conectaros. O sea que así o sí nos tenéis que trasladar un correo electrónico en el que queréis que os informemos, ¿vale? Mira, os lo digo. Vale, la próxima sesión va a ser el martes 14 de octubre a las 6:30. A la misma hora todos los días va a ser, ¿vale? Martes 14 de octubre. Y el tema es las pantallas. Ah, Otro tema Otro delicado. tema cañón. Un temazo. Esto no es un tema, es un temazo, Irache. Temazo. Sí, sí, es un temazo, es un temazo. Tengo muchísimas ganas de hacerlo también, ¿eh? Muy Así. bien, pues yo por mi parte poco más. Insisto, excusar a Sara Muñoz, que es la concejala que suele estar al pie del cañón de todas las sesiones, porque ella también, además de concejala, es amachu de una criatura pequeña. Mm. Y nada, me ha insistido que por favor que le excusase porque le hubiese encantado estar, pero ha sido imposible porque tenía otro compromiso ineludible. Así que Irache, nada, pues mil gracias, ha estado estupendo. Esto de Nada, saber que, bueno, que las rabietas que hemos aguantado son rabietas que de alguna forma han tenido sus frutos, pues eso está también muy bien. Y eso, la sensación esa de decir, bueno, pues no lo estamos haciendo del todo mal o no lo hemos hecho de todo mal, yo creo eso que es, también estas sesiones sirven como para fortalecer y para reconfortar también, eso ¿vale? es, Así que nada, es que ricasco y nos vemos el próximo día 14, ¿vale? eso es, eso es. Venga, Muchas un gracias, saludo a todas las personas que os habéis conectado y es que ricasco por vuestro tiempo. muchas gracias y que vaya muy muchas bien, ¿vale? Ánimo con todo. Muchas gracias gracias. a todos. Perfecto. Gracias.